¿Qué tal amigos? Aquí con otra entrega más. En este caso vamos a ver lo que es la utilización de filtro y validación de datos. Mi nombre es Sergio Ortiz en este canal de Contacintro. Vamos a ver la importancia de utilizar filtros en esta nueva versión de Office 365. Solamente se utiliza aquí esta fórmula que vamos a utilizar. Si usted tiene una versión anterior no les va a funcionar. La fórmula que vamos a utilizar solamente es Office 365 en adelante. Vamos a utilizar validación de datos para utilizar información en un listado y no podamos insertar o capturar información que no queramos. Vamos a utilizar un listado en cuanto a los meses y en cuanto a los años. Entonces es la validación de datos y cómo podemos hacer para que nos marque un error y podamos seleccionar del listado que nosotros creemos. Pues bien, va a ser bien importante en este caso tener nuestra base de datos. En este caso que tenemos, vamos a trabajar con una información de bancos, como si fuera un estado de cuenta. Esto es lo ideal, es que esta base de datos esté en una hoja independiente. Para forma didáctica lo estoy incluyendo aquí para que lo podamos ir analizando juntos, pero lo más importante es eso. Normalmente las bases de datos deben de venir sin espacios. Exclusivamente debemos de tener esta información solamente desde A1 hasta el fondo, ¿no? Igual con las columnas hasta donde llegue, pero en en una sola información de columnas y renglones sin espacios. Ahorita vamos a ver cómo vamos a diseñar esta base de datos. Deje estas dos columnas que son mes y año porque son con las que vamos a gestionar la información que tenemos en fecha. Y este mes y año nos va a servir como criterio para utilizar aquí en nuestro filtro que vamos a utilizar. Aquí esta sección es donde vamos a utilizar el filtro de acuerdo al mes y al año. Muy bien, vamos a ver por ejemplo esta parte que tenemos. Aquí tenemos ya diseñado y elaborado para que vean a manera de que ustedes visualicen como ejemplo. Si yo ya teniendo la información correcta y las fórmulas, si yo determino abril 2019, pues me manda la información de abril y del año 2019. Si yo me voy al 2021, me la envía. Si yo pongo 2019, de la misma forma me va haciendo los cambios. Si yo pongo un año 2023, esta es la validación de datos que vamos a hacer. Me dice que error de dato, favor de seleccionar del listado desplegable. Entonces, podemos hacer un reintentar. Decimos, bueno, vamos a dar 2019 y listo. Ya me lo acepta. Entonces, esta es la información que vamos a poner. Si yo pongo otro dato que no sea de un mes, va a marcar un error y esto es lo que vamos a hacer precisamente al crear esto. Vamos a iniciar para que sea rápida esta información. Ustedes van a poder diseñar en cualquier cédula. Por eso es que yo siempre, algo que me gusta es decirles que es maximizando con creatividad. El potencial de Excel es maravilloso, es bastante amplio, pero nuestra creatividad es lo que nos va a ir dando. Precisamente algo que creamos fue estas dos columnas. ¿Y qué información podemos tener? Podemos tener información de antigüedad de saldos, ventas, en donde podemos extraer la información de una manera fácil y sencilla y sobre todo que es amplia. Aquí estamos haciendo una base de datos pequeña, pero cuando tenemos información bastante amplia van a ver lo funcional que es la fórmula que vamos a utilizar de filtro. Posteriormente vamos a poder ver uno que es únicos, ¿no? Y ordenar, que también es de Office 365, pero ahorita por el momento vamos a utilizar nada más la de filtrar. Muy bien, aquí tenemos una pequeña guía. Vamos a ver primeramente, colocar validación de datos en mes y año. Ok, es lo que vamos a poner aquí en el mes. Vamos a crear nuestra validación. Nos vamos a lo que es la pestaña de datos. Dentro de este menú nos vamos a herramienta de datos, validación de datos, nuevamente validación de datos. Dentro de esto hay tres pestañas. Nos vamos a configuración, en permitir, le damos al combo y nos vamos a ir a lista, porque vamos a crear una lista de lo que nosotros queremos. Vamos a omitir los blancos, la celda con lista desplegable que se desarrolle y vamos a poner los meses. Aquí se los vamos a poner manual y vamos a decir enero
febrero, marzo, abril, mayo. Háganlo con separación de comas, sin espacio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien, ya tenemos creada nuestra lista de meses. Ahora aquí lo que nos interesa dentro de este cuadrito es si nos sale un mensaje de error si no cumple con ese listado. Entonces pueden seleccionar a lo mejor que sea de una advertencia, que sea información. Yo voy a hacer un alto que nos diga altos. Hay un error aquí en título, error de dato. ¿Sí? Que te diga, ¿sabes qué? Cuidado. ¿Qué mensaje quieres que él te ponga? Yo le voy a poner favor de seleccionar el dato del listado. ¿Vale? Y listo. Con eso tenemos nuestra validación de datos y le vamos a aceptar. Y si se dan cuenta, en automático ya me puso un combito y ya podemos seleccionar del listado que hicimos, ¿no? Ya podemos poner marzo, agosto, y esta información es la que nos va a servir para poder hacer nuestro filtro. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el mes, nos falta el año. Vámonos al año, va a hacer lo mismo, ¿no? Nos vamos a datos, dentro de nuestro menú principal, en estas pestañas nos vamos a herramienta de datos, validación de datos, nuevamente validación de datos, configuración, nos vamos igual a lista y aquí van a ser años. Aquí vamos a poner 3 años, 2019, ustedes van a poner de acuerdo a que ustedes ya sepan qué base de datos tienen, desde el 2000, 2001, 2003, aquí 2019 vamos a poner 2020 y 2021. Creo que no hay 2020, pero lo vamos a poner a manera didáctica para que ustedes vean. El mensaje de error, lo mismo, ¿no? Voy a poner alto, error de dato, si no se cumple, ¿no? Con el dato que se está poniendo en el combo, favor de seleccionar el dato de la lista. Listo. Y con eso ya tenemos el año. Y se dan cuenta también, vamos a poder poner el año que vamos a querer. Ustedes obviamente aquí pueden ir formateando como gusten. La creatividad es lo que debemos de tener. Muy bien, ya tenemos estos datos para poder nosotros solicitar y hacer el filtro de lo que queremos. Muy bien, tenemos el primer punto. Vámonos a definir mes en letra en base de datos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a utilizar el mes, porque es conforme tenemos aquí el filtro y queremos que esta base de datos me determine igual, porque la fecha que tenemos está en una fecha, en un formato que solamente viene en número. Enero viene con 1, el año viene 21, pero los meses vienen con número. Entonces vamos a convertirlo a texto. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Tal vez ya la conozcan, pero la vamos a hacer aquí. Y es igual, nombre propio. Vamos a utilizar el texto porque lo vamos a convertir a texto. ¿Y de qué valor vas a convertir ese nombre? Pues de nuestra columna donde está la fecha. ¿De acuerdo? Le damos coma. ¿Qué formato vas a querer? Abrimos comillas, como va a ser un texto. Yo quiero que se convierta en mes, en texto, en nombre. Entonces vamos a iniciar, para que inicie con mayúscula. Tengo que ponerle la M para que sepa que es del mes, M. Y le vamos a dar un 2, 3 M's para que nos ponga el mes completo entero. Si es enero, enero, febrero, febrero, no Feb o March, sino completo. Cerramos y con esto me va a dar el mes completo. ¿Sí? Simplemente aquí vamos a copiar para que toda la parte de información tenga. Y si nos vamos a dar cuenta, pues este corresponde perfectamente a marzo,
Este es abril, enero. Entonces vemos que está perfectamente elaborada la fórmula. ¿De acuerdo? Ya tenemos este punto. Vámonos a definir el año, que está aquí mismo. El año es algo similar, es una fórmula que ustedes ya deben de conocer. Año. Igualmente, de qué número de serie quieres convertir, de qué fecha quieres convertir o traerte el año, pues de la misma columna de fecha que tenemos en P. Cerramos. Y aquí sí necesitamos precisamente lo que es el número. Copiamos fórmula y listo. Ya tenemos estas dos columnas que añadimos a nuestra base de datos original. Ustedes obviamente toda esta información se la van a traer de su estado de cuenta, en Excel, que se la exportaron, o si ya la tienen ustedes en una base de datos, se la traen ustedes aquí porque quieren realmente ver información. Otros bancos, ¿no? Puede ser otra información como cartera, clientes, ventas, etc, etc. Van a ver qué útil es este filtro. Ya determinamos estos dos criterios porque son los que nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el tercer punto. Listo. Muy bien, ahora vamos a crear nuestra base de datos. Crear tabla de base de datos. Esto es importante porque es con la que vamos a trabajar. Les decía al principio, es bien importante tener una tabla como base de datos. No es lo mismo crear un cuadrito de tabla que es crear una tabla en la cual es una base de datos. Cuando nos vamos a desarrollar y vamos a crear nuestra tabla de datos. Vamos a seleccionar lo que yo quiero tener como tabla, porque es con la que voy a gestionar la información. Quiero crear esta tabla para gestionar y nos vamos a insertar. Y dentro de tablas vamos a utilizar este que se llama tabla. No tabla dinámica, no tablas dinámicas recomendadas. Vamos a usar tabla. Le damos clic y se dan cuenta, como ya lo teníamos seleccionada, ya me toma el rango que yo quiero. Aquí yo le estoy diciendo que sí tiene encabezados. ¿Por qué? Porque va a tomar estos como filtros, si yo quiero utilizarlo así de esa manera. Entonces determinamos que sí tiene encabezados, le damos a aceptar. En el momento que yo le doy a aceptar, me va a crear la tabla y me lo va a poner en colores. Van a ver ahorita cómo lo hace. ¿Ven? Y en automático, como se creó una tabla, me añade una pestaña más en mi menú principal, diseño de tabla. Yo aquí lo puedo dejar así si quiero. Nosotros aquí dentro de estilo podemos cambiarlo. Hay contadores pues, que utilizan sus colores normales, que son los verdes, ¿no? Por ejemplo que son los que utilizan. Yo normalmente yo les recomiendo colores claros, ¿no? No necesitamos tener tan cargada la información. Entonces yo le voy a seleccionar ya tenemos nuestra tabla creada. Yo la sigo teniendo seleccionada, pero si se dan cuenta dentro de diseño de tablas, si yo me salgo de aquí, me desaparece la pestaña de tablas. De diseño, ingreso aquí y me aparece ya la pestaña diseño de tabla. La selecciono y aquí dentro de propiedades yo le puedo cambiar el nombre de la tabla y le voy a poner base de datos bank, bancos. Vamos a ponerle 3 porque por ahí tengo creadas otras bases de datos de bancos cuando hice pruebas. Entonces le damos a aceptar y ya me creó mi base de datos bancos 3. Si yo me voy al área de fórmulas, administrador de nombres, miren, ya tenía yo unos bancos 0 y banco datos 3. Esta es mi base de datos que acabo de crear. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos creada esta base. Va a ser muy fácil manipularla teniéndole un nombre a nuestra tabla diseñada. ¿No tengo nombre por qué? Muy bien. Yo les recomiendo mucho eso cuando estén trabajando son bases de datos grandes, que les pongan nombre y van a poder trabajar perfectamente con ellas. ¿De acuerdo? Vamos a poner fórmula y vamos a ver a lo que nos interesa mucho. Poner el filtro por mes. ¿Qué es lo que quiero? Que aquí me filtre de acuerdo al mes esta parte, ¿no? Que me lo llene
de acuerdo a lo que si yo le pongo agosto, me traiga lo que diga agosto de esta tabla. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar del Office 365? Es igual a filtrar. Ya viene aquí, te aparece en automático. ¿Qué voy a filtrar? Me dice el array. ¿Qué es el array? Es el origen, de donde lo voy a traer, es la matriz, es la base de datos, ¿no? Y como ya la creamos, ese array, esa matriz, esa base de datos, yo le voy a poner base de datos y en automático me va a aparecer aquí. Si se dan cuenta, la que vamos a utilizar y dimos de alta, que creamos fue base de datos bancos 3. Selecciono eso. Me viene la parte de include, o sea, se refiere qué voy a incluir, qué quieres que yo incluya, include dentro de esta parte, o sea, qué quieres que yo seleccione. Pues yo le voy a decir que sea el mes, sea igual, aquí viene importante, ya dentro de mi base, si se dan cuenta, ya me seleccionó base de datos bancos también, porque al seleccionar, la ventaja de una base de datos creada es que tú nada más te posicionas aquí y se crea una flechita y ya te selecciona en automático la columna que tú vas a querer. No necesitas ponerle el rango. Tú ya te pone base de datos bancos 3 del mes, estás ya intuyendo que es mes. Y yo le voy a poner que sea igual a esto. Entonces, es lo que estoy diciendo, inclúyeme que lo que esté en mi base de datos sea igual a lo que te estoy pidiendo como criterio. Le damos coma. En esta que dice if empty, si se dan cuenta está entre corchetes, es opcional, pero en este caso lo vamos a poner. ¿A qué quiere decir? Que si está vacío, o como quieran decir, si hay un error o no lo encuentra, ¿qué va a hacer? Si está vacío, yo le voy a decir que me ponga no existe. ¿De acuerdo? Hay ocasiones que no se necesita poner, pero en este caso sí lo vamos a poner. Le damos Enter. Aquí obviamente me dice agosto 2020 no existe. Vamos a poner, precisamente que no tenemos hasta agosto, vamos a poner meses que sí tenemos, vamos a poner, tengo aquí de un febrero 2020 sí existe. Pero ¿qué creen? Ya ven, febrero, pero todavía no ponemos el año. Me está trayendo todo lo que tenga de febrero. O sea, me está trayendo febrero 2021 y febrero 2019. ¿Por qué? Porque no le he puesto el criterio del año. A lo mejor tú me dijiste que solamente me trajera lo de el mes y que coincidiera con el criterio de febrero. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer para poner el año? Dentro de este es bien importante que ustedes vamos a hacer un pequeñísimo, vamos a borrar otra vez todo para que vean la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que añadir? Yo lo podría hacer así, pero quiero hacerlo más didáctico. Vamos de nuevo a poner que me incluya el mes, ya habíamos dicho, pero antes de eso vamos a abrir un paréntesis porque le vamos a poner otro criterio. Le vamos a poner que sea el mes igual a este cerramos, le ponemos y, un asterisco significa y, para que podamos incluir otro criterio. Muy bien, estábamos con poner el y, entonces va a ser lo mismo, ponemos la misma información, pero en vez de mes lo vamos a cambiar por año. Si le pongo una A en automático, miren, me lo detecta y lo determinamos.
cierro mi fórmula. Aquí es bien importante. De inicio abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis para encerrar primer criterio. Le pongo y, saco mi otro criterio y cierro todo. Damos coma y entonces ya podemos poner de nuevo, si está vacío, le ponemos no existe. O dato no existe, ¿no? O criterio no existe. Vamos a poner criterio no existe. Listo, cerramos. Criterio no existe. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, entonces, febrero 2020 no existe. Febrero 2021 no existe. Febrero 2021 sí existe. Aquí hubo un error. No le puse D, debe de ser F, que me confundí. ¿Por qué? Porque debemos de tener el año. ¿De acuerdo? Entonces le damos Enter y listo. Ahí yo fui el que me equivoqué al no corregir perfectamente el año. Listo. Entonces, si se dan cuenta, 2020 vimos que no había, 2019 sí hay febrero, y entonces sí ya me trae febrero, correcto, el año 2019, muy bien, y ya me trae correctamente la información que yo estoy solicitando. Junio, pues no existe junio, en 2021 llega hasta abril. Si me voy a mayo 2019, vamos a seleccionar mayo 2019, si hay información. ¿Cuál es lo importante de tener la base de datos que yo aquí les mencionaba? Miren, aquí al final yo le pongo junio. Cuando yo le doy junio y meto información, la tabla automáticamente, el cuadro de tabla se va a autorrellenar. Bueno, el formato, no la información. Le doy Enter y se dan cuenta, miren, ¿de acuerdo? Aquí por ser un dato anexo, él te pone un año, ¿no? Porque realmente no le hemos puesto aquí, esta como es fórmula, te la está poniendo. Entonces yo aquí le voy a poner de cuenta primero del 06 del 2021, vamos a ponerle, y ya me está poniendo la información. Aquí yo me equivoqué, tenía que haber puesto desde aquí, desde el 1 de junio, para que la fórmula me la respete. Yo le voy a poner 103.63, vamos a poner pago 35, vamos a poner 240,000 pesos, para que se note el dato, ¿no? Junio 2021. Entonces, vamos a junio, pero 2020 no hay nada, 2021, ahí están los 240,000. Es lo importante de que ustedes al final, si ustedes ponen información, aquí como lo tendría que haber hecho yo, ustedes van a traer su información que exportaron del banco, y por ejemplo vamos a poner 02, vamos a poner igual 02 del 06 2021, y vieron, en el momento que yo la puse se actualizó lo que tiene fórmula 10364, vamos a poner pago 37 y vamos a poner 1,000,000 de pesos. Listo. Me voy acá y van a ver qué es lo que sucedió aquí. ¿Vieron? Automáticamente el filtro se llenó. No necesitamos estar actualizando el dato. Esta es la fórmula de filtrar. Lo importante, lo vuelvo a repetir, que traiga la base de datos, que es lo que nos pide, que es el array, la matriz. Viene prácticamente qué es lo que quieres que incluya. Para nosotros es como que el criterio, qué columna quieres traerte de acuerdo a un criterio. Nosotros escogimos el mes, que sea igual a lo que está aquí escrito,
seleccionado con ya un dato de validación y asterisco, acuérdense, es bien importante, igual de la base de datos, pero ahora del año que sea igual a F6. Si no está, te dice que no existe. Aquí hay algo importante, si nosotros llegamos a poner una información aquí, si yo pongo por error un número, me va a marcar error. Estoy invadiendo el dato del filtro. No puedo generar nada, debo de dejar todo esto. Si yo lo pongo ahorita aquí, sí me va a dejar. ¿Por qué? Porque llega hasta aquí. Pero si tu base de datos es grande y tú llegas a poner información dentro de esta área, es bien importante que en tu área, en esta área, no tengas información más que lo que se va a filtrar. Y ustedes podrán trabajar después protegiéndola, que no metan nada de información. Por eso que la base de datos debe estar independiente, el filtro debe estar en otra forma, debe estar protegida, ustedes ya seleccionan y van a poder gestionar toda la información de su filtro como debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces pues ya pusimos el mes y hicimos fórmula por mes y por año. Este es el ejemplo que yo les traigo que puedan usar. Se puede hacer grandes maravillas con este tipo de fórmulas. Déjenme decirles que yo he trabajado para hacer balances de comprobación, podemos hacer estados de cuenta, después les va a poder servir para sacar valores únicos de clientes que no están repetidos, poderlos ordenar de mayor a menor, ¿recuerdo? Pero con una sola fórmula, sin necesidad de estar ordenando y estar sacando unos solos criterios. Esto es todo por el momento. Esperemos que sean de utilidad y seguimos en contacto para darles más tips y más avances en lo que es la parte administrativa y contable. Nos vemos hasta la próxima.